parece que ya tenemos con nosotros a Fernando Moragón para analizar un poquito más la situación ahora mismo en el panorama geopolítico. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Como siempre, encantado de estar contigo y con tus televidentes. Bueno, Fernando, muchas cuestiones. Sobre todo, en primer lugar, quería preguntarte por la tensión que hay entre Estados Unidos y China. Una tensión que, por cierto, al final ahora ha resultado en que Estados Unidos, por ejemplo, cree un comité, concretamente en el gobierno de los Estados Unidos, en la Cámara de los Representantes, para analizar cuál podría ser la consecuencia o el impacto de una potencial guerra o tensión, más tensión con China, en el caso de una invasión en Taiwán. ¿Qué te parece toda esta situación, Estados Unidos-China? ¿Cómo Estados Unidos también está poniéndose en contacto con Europa para ver qué opinan sobre el tema? Ayer Joe Biden hablando con von der Leyen y Macron tras ese viaje a China. ¿Qué te parece todo esto? Pues de libro, de manual. Es decir, los norteamericanos, que ya hace tiempo que dejaron más o menos claro que iban a por los chinos y que están ya en una guerra híbrida contra China, van a continuar y van a seguir aumentando la presión. No olvidemos que en última instancia el gran rival de Estados Unidos es China y el país que va a terminar sobrepasando en todo, absolutamente en todo, a Estados Unidos y que le regalará a una segunda posición va a ser China. Bien en el 2030, 2035 como mucho, pero en todo, incluso en el ámbito militar. ¿Qué pasa? Que como Estados Unidos no quiere perder esa hegemonía que tiene mundial y como está dispuesto a todo, el imperio del caos, como siempre, cuando tiene problemas, tiende a solucionarlos yendo a la guerra. Por lo tanto, los chinos, desde hace tiempo, saben perfectamente que hagan lo que hagan, van a ser agredidos militarmente por Estados Unidos. Uno de los elementos clave para esa agresión puede ser Taiwán. Entonces, una de las opciones sería que en algún momento obligaran a Taiwán, presionaran y la obligaran a declarar la independencia y además los norteamericanos la reconocieran y pusieran allí la embajada, tal, todo oficial, en fin. Esto sí que pondría a China en una situación tremenda. Pero además es que ya no se cortan y lo dicen. Es decir, todo o buena parte de la crisis económica que estamos viviendo y la que nos queda, es decir, porque esto no ha hecho más que empezar, está provocada. Es decir, provocada. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con esta crisis, y lo ha dicho, lo que señalabas tú bien, Marta, lo que decía Janet Yellen, lo que se pretende es acabar con el, entre comillas, peligro chino para Estados Unidos como rival y si hace falta que la economía estadounidense sufra, y no digamos ya la europea, que somos vasallos de los estadounidenses, es decir, pues no hay problema, se asume que las guerras hay bajas, es decir, propias. Entonces, están dispuestos a cargarse la economía mundial con tal de hundir a los chinos. Y por eso yo digo que estamos en una guerra mundial y cada vez los acontecimientos me van dando la razón. Ya ni siquiera lo intentan enmascarar un poco. Y todo esto, fíjate que además siempre nos ponen a los chinos como los malos de la película. Es decir, que si China va a invadir Taiwán, China nunca ha dicho que va a invadir Taiwán. Es decir, y que esa sea la solución. Además, los chinos se caracterizan por dos cosas. Una, por tener un pensamiento a muy largo plazo y por tener una visión estratégica también muy definida, muy pensada, muy meditada en ese largo plazo. Y ellos, digamos que su punto de referencia para que Taiwán terminara incorporándose, digamos, en China, con la China continental, integrándose, es en 2049. Que se cumplen los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino. Es decir, que pueden esperar, y esperar bastante. Es al revés, o sea, nos están vendiendo la noticia al revés. Son los norteamericanos a los que no les queda tiempo, porque ya se lo han medido, y ahí señalabas también lo de las simulaciones y demás, han estado haciendo, hay estudios desde hace ya bastante tiempo, donde les hacen simulaciones y tal, y la conclusión a la que llegan es que o hacéis la guerra cuanto antes mejor, porque si tardáis un año, 2, 3, 4, 5, etcétera, pues va a ser peor, vas a tener más bajas, vas a tener más problemas. El ejército norteamericano cuando apoye, por ejemplo, a Taiwán, en el caso de que se usa Taiwán, pues se pueden usar muchas más opciones para provocar a China, de hecho se están haciendo. En el caso de que uses a Taiwán y tal, por ejemplo, pues ojo, nos costará más, dicen todas estas simulaciones y estudios, como el que hizo en su tiempo el de la Rand Corporation sobre
qué pasaría eso lo hizo en 2014, en una guerra entre Estados Unidos y China año por año, hasta 2025. Bueno, pues hasta 2025, que estamos en 2023, o sea, que el estudio válido, lo que te decían era eso, que cuanto más tiempo pase, mejor. Mejor para China y peor para Estados Unidos. Más muertos por parte de Estados Unidos y sus aliados y una crisis económica brutal. No olvidemos, la clave, la crisis económica provocada por Estados Unidos y que afecta a todo el mundo, que tiene como objetivo hundir a China. Y eso lo están haciendo a costa de lo que haga falta. Como suelen decir los norteamericanos, los presidentes norteamericanos, haremos todo aquello que sea necesario. Guerra incluida. Es decir, utilizaremos a los europeos que terminarán poniendo sanciones a China, no por muchas macronadas de estas que diga el presidente francés, de que no queremos ser vasallos de los europeos y tal. Bueno, eso lo dice como lo de la muerte cerebral o como cuando tuvo el descaro de decir la abundancia se ha acabado, vais a ser pobres. Lo de pobre no lo dijo, pero vamos, si no hay abundancia hay escasez, con lo cual pues ya se entiende. Bueno, es decir, en Europa somos vasallos y somos los que vamos a pagar más las consecuencias económicas de las sanciones que les meteremos a los chinos. Es decir, y como además bien señalabas, es que no se cortan. Ya ha habido generales y ya ha habido políticos, senadores y congresistas que han dicho barbaridades del calibre de que si hay que bombardear TSCM, que es la mayor empresa de semiconductores del mundo, es casi un monopolio, y que sobre todo es de las únicas que tiene la tecnología para hacer semiconductores de alta gama, como son los semiconductores de 7 nanómetros. Han dicho que en el caso de que los chinos conquistaran la isla, la bombardarían, es decir, directamente, acabarían con ella. ¿Que eso genera una crisis de semiconductores mundial? Les da igual, porque no se trata, pues no estamos hablando del pueblo norteamericano, estamos hablando de la élite política norteamericana que les da absolutamente igual lo que le pase a su país, a sus ciudadanos, no digamos ya a los ciudadanos europeos. Es decir, la cosa está cada vez peor y lo estamos viendo por todos los lados. Ahora, si quieres, hablamos de dónde están montando conflictos los americanos, porque Ucrania es uno de ellos, pero siguen montando conflictos. Es decir, el imperio del caos le interesa caotizar. O sea, es lo contrario que hace China. China reconcilia iraníes y saudíes. Estados Unidos se enfrenta, provoca caos, provoca guerras. Ser aliado de Estados Unidos es ser cómplice de Estados Unidos y de sus crímenes. Hablando del tema de Estados Unidos-China y cómo al final está involucrado también en parte Europa, y a pesar de que Europa lo intentan decir, no tienen tampoco nada en contra de China y a favor a lo mejor de Taiwán, pero bueno, eso no lo hemos visto, por ejemplo, en palabras de von der Leyen, lo vimos en palabras de Macron, pero no del grueso, ¿no?, de la opinión europea, de la que se transmite desde la Unión Europea. ¿Puede estar intentando Estados Unidos manipular lo que dice Europa que piensa respecto a Taiwán y China? Sí, es decir, vamos a ver, lo hemos visto con von der Leyen, como bien señalabas, que claro, tú imagínate, vas a hablar con la segunda potencia económica mundial a intentar que aquello no se, supuestamente, que aquello no se vaya de las manos, sobre todo desde el punto de vista económico, y bueno, y mandas en procesión, ya digo, además ha coincidido con más o menos con la Semana Santa, y aquello parecía, pues es una procesión de líderes europeos de todo pelaje, es decir, pero todos incompetentes, obligarían a meterles los norteamericanos a los chinos. Otras autosanciones que eso dejarían devastado a Europa, pero devastado, porque estamos hablando de nuestro primer socio comercial. Aquí ya no es... Es decir, la quiebra absoluta de las empresas europeas y su traslado a Estados Unidos o donde fuera, pero no, desde luego esto sería ya la debacle. Pero es que además van uno detrás de otro. La von der Leyen se marca un discurso antes de ir a China con Macron antichino, que si hablando de los uigures, que si tal, que si metiéndole el dedo en el ojo. Luego cuando está allí hace declaraciones por el estilo. Tenemos a la otra, bueno, una de las grandes zoquetas, no sé si, bueno, zoquete, sería mejor, pero vamos, de que tenemos al mando de Europa, Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, va allí, también en peregrinación,
y les suelta más o menos a los chinos, no olvidemos que ya los considerábamos desde hace tiempo algo así como rivales sistémicos, si mal no recuerdo el término. Bueno, pues le suelta también que lo que tiene que hacer China es dejarse de tonterías y apoyar a los europeos, a Estados Unidos y ponerle sanciones a los rusos por el tema de Ucrania. Claro, Xi Jinping por poco le da ahí un ataque de risa diciendo, esta señora, ¿qué me está diciendo? Es decir, si Alemania es un país que lo están desindustrializando y que va a acabar siendo más pobre que los países pobres africanos. Es decir, ¿pero a dónde va? De hecho, es que es uno detrás de otro. Es decir, los que van diciendo que al final le pondremos sanciones y que van haciendo un discurso antichino. Esto es de manual. Lo primero, demonizar al enemigo. Es decir, son malísimos, lo peor del mundo, tal, mire usted, además no son blancos, que diría Borrell con su famoso jardín. Y luego, directamente, el segundo paso también es, aparte de demonizarlos, es culpabilizarlos. No, nosotros no, los norteamericanos no vamos a hacer nada. Son los chinos que quieren ocupar Taiwán y que quieren ocupar todo el mar del sur de la China. Y no es más, no solo el mar del sur de la China, el mundo entero. Que bajo cuerda, con sus empresas, los están colonizando y bueno, hay que acabar con ellos. O sea, esto no sería una agresión norteamericana, sino una autodefensa, ¿no? Y además le aplicamos encima la doctrina preventiva, ¿no? Es decir, decimos, bueno, ahora no están haciendo nada, pero en el futuro lo harán. Sacamos la bola de cristal y esto es lo que vienen haciendo, lo que hicieron con Irak, lo de las armas de destrucción masiva, pues igual, ya se sacarán algo. Es decir, empezaron con los globitos meteorológicos y pusieron al país patas arriba por 4 globitos meteorológicos que no iban a ningún lado y van convenciendo a la población de que al final la guerra será necesaria, que Estados Unidos no la busca y además implementarán ese modo de pensar antichino en el que la gente odia a los chinos. Bueno, pues en esto estamos, en ese proceso, si es que siempre ha sido así. Y en eso los europeos, como siempre, saldremos los peor parados, porque somos los más débiles. Y si con lo de Ucrania ya estamos mal, imagínate con lo de China, se acabó. Es decir, habrá que hacer negocios TV desde otro país, porque en España no habrá ni electricidad. Es decir, nos volveremos a la Edad Media. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, y bueno, Xi Jinping diciéndoles a los europeos, oiga, es que es delirante. Es decir, que Xi Jinping nos tenga que decir, por interés, claro, de los chinos, pero bueno, es decir, pero que nos tenga que decir, oiga, tengan ustedes autonomía estratégica, sean independientes, miren por sus intereses europeos. Y que sean los líderes europeos los que digan, no, nosotros no miramos por nuestros intereses, miramos por el de los americanos, que son quienes nos pagan al final y quienes nos van a recolocar cuando nuestros países quiebren o nos echen de los gobiernos, ¿no? Por eso Pedro Sánchez anda por ahí a ver dónde quería que le metieran en la OTAN, pero como secretario general, bueno, esto no está claro, y está buscando a ver su siguiente colocación, cuando le echen de presidente del gobierno. Y igual, pues el Sunik como un millonario le da un poco igual, en caso de Gran Bretaña, pero igual, en Polonia, pues tienes elecciones ahora y por si acaso luego serán premiados los polacos por haber hecho los deberes en cuanto a ser antirrusos y procranianos, fervorosos, pues en recompensar a Duda o a Medvedev o cualquiera de estos en algún cargo por ahí, bien en la Unión Europea, donde sea. Es decir, tenemos que ser conscientes de que vamos hacia la guerra con China y nuestros líderes europeos nos llevan a la guerra con China. Y esto es así, o sea, y si los europeos no reaccionan, acabaremos en guerra con China. Bueno, pues Fernando Moragón, nos quedamos con ese titular. Si los europeos no reaccionan, habrá guerra con China. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Un placer, Marta. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y mientras